Hola, buen día. Mi nombre es Aldo David Moreno Habana y antes que nada quiero agradecer al IPN y a la Unidad Cicata por permitirme participar en este séptimo Congreso Internacional de Matemática Educativa con mi trabajo Análisis de Trayectoria de Aprendizaje centrada en el Teorema del Límite Central. Me llamo Aldo David Moreno Habana y pertenezco a la Universidad de Quintana Roo y al Instituto Tecnológico de Chetumal. Bueno, el tema central tiene que ver con el teorema del límite central. Eh, entonces, pues partimos desde la estadística, ¿no? Que sabemos que tiene estas dos grandes áreas, que es la estadística descriptiva y la inferencial. En el presente se necesita cada vez más tener pues mayor enfoque hacia esta área, empezar a entender y a generar conocimiento sobre su proceso de aprendizaje, tanto a nivel conceptual como procedimental y en lo interpretativo, así como en la didáctica. Específicamente yo voy a estar platicando sobre el análisis exploratorio de datos y las trayectorias de aprendizaje y errores comunes, ¿no? Considero que se requiere comprender cada vez más entonces la relación entre las secuencias didácticas que utilizamos los docentes y las trayectorias de aprendizaje que provocan esto en los estudiantes. El objetivo del trabajo es documentar los resultados de la aplicación del planteamiento, el problema del coordinador, en un grupo de bioestadística a nivel superior bajo el enfoque didáctico de análisis exploratorio de datos. Considero que este trabajo va a aportar a la investigación de la didáctica de la estadística, específicamente en estadística inferencial, y pues ayuda a comprender la trayectoria de aprendizaje implícita en la comprensión del teorema del límite central. Eh, Hablando del análisis exploratorio de datos, este enfoque tiene ciertas características. En el tipo de actividades que propone, se basan en bases de datos que sean realistas, ya que busca que el estudiante se acerque a la estadística desde un punto de vista muy cercano a su día a día y busca que el estudiante priorice la interpretación, no solamente se quede en lo algorítmico, sino vaya a la interpretación. Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje tiene que buscar que siempre haya un intercambio de ideas, que haya un trabajo en equipo. El docente entonces es un guía en el proceso y siempre debe estar en constante retroalimentación. Y el alumno entonces queda en un papel proactivo y reflexivo de su quehacer. El teorema del límite central sabemos que es uno de los más importantes dentro de la estadística inferencial. Mezcla o une conceptos desde combinatoria como medidas estadísticas, estandarización y la distribución normal de probabilidad. Es importante y es la base para poder trasladarnos a conceptos más complejos como los intervalos de confianza, el diseño de procesos de muestreo, las pruebas de hipótesis, además de que trasciende hasta los procesos de investigación científica. La metodología del trabajo que se ha desarrollado tiene un enfoque cualitativo. Los estudiantes con los que se trabajó son licenciados en farmacia de la Universidad de Quintana Roo en el periodo de primavera 2021. Estos estudiantes eran del cuarto semestre de la asignatura de bioestadística y ya ellos anteriormente habían llevado las asignaturas de matemáticas generales. En esta asignatura se lleva una unidad de estadística descriptiva y fundamentos de probabilidad y posteriormente en otro semestre llevaron cálculo. Para hacer este análisis se utilizó este planteamiento que les muestro. Este planteamiento, bueno, ahorita yo les estoy mostrando una síntesis del planteamiento, es un poquito más largo el planteamiento. Aquí se les contextualiza a los estudiantes en el caso de un coordinador que llegan tres alumnos, ¿no?, de donde trabajaba este coordinador, le dan sus calificaciones y quieren ver la opción de recibir una beca.
Sin embargo, cuando estos estudiantes se van, él se da cuenta que no registra de qué grupo venían y solamente se queda con sus calificaciones. Entonces, esto da pie a las preguntas de si se puede determinar de qué grupo provenían los estudiantes y si se tuviera otro grupo donde de plano no tuviéramos calificaciones, sino solamente el promedio, desviación y desviación estándar, si con esa información pudiéramos definir si venían de ese grupo D, por si le llamamos así, ¿no? Y junto con esta información, con este planteamiento, se les da esta base de datos que son 3 grupos con calificaciones, ¿no? Cabe comentar que el tamaño de los grupos, el hecho de que primero son 6, luego 7 y después ya son 20, fue elegido de una manera específica para que sea escalonado la complejidad. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, lo que les estoy mostrando son recortes del trabajo final que mostró un estudiante y que documenta el proceso que se fue utilizando a lo largo de las sesiones. El primer acercamiento al problema que tuvieron los estudiantes es por medio del concepto de combinaciones. Se genera ahí una discusión entre qué es una combinación y qué es una permutación, cuál fórmula nos servía para esto, y después lo usan para saber cuál era la cantidad de muestras del tamaño 3 que se podían sacar. Posteriormente, sabiendo ellos que en cada grupo se generaba cierto número de muestras, las definían ellos y utilizando el concepto de probabilidad simple, ellos decían, bueno, si tengo tantas muestras en total, ¿en cuántas de ellas encuentro la combinación 779, que es la que tengo de mis estudiantes? Y entonces, pues ellos calculan esta probabilidad de que provenieran del grupo A, del grupo B y del grupo C por medio del concepto de probabilidad simple. Esto es una primera aproximación. En clase se discute sobre esto que encuentran los estudiantes y una vez que se comprueba el grupo A, B y C, ahora se traslada a la reflexión con el grupo D, que era del que solo conocíamos su promedio y su desviación media poblacional, ¿no? Esto genera la necesidad en los estudiantes de ahora explorar qué sucede en los casos A, B y C, en donde podemos conocer tanto el promedio y la desviación poblacional como los datos originales poblacionales. Los estudiantes expresaban ideas como, pues mejor vamos a trabajar primero con los grupos que conocemos y después nos regresamos al grupo del que conocemos menos información. Ellos, dentro de las ideas que tienen, es graficar esta distribución, ¿no?, de medias muestrales y observan que se formaba una curva parecida a la curva normal. Cabe comentar que para esta altura en la que se trabajó este problema, ellos anteriormente ya habían hecho algunas prácticas con la distribución normal y la distribución normal estándar. Y una vez que ellos pues entienden que esta curva que se genera por la distribución muestral es una curva normal o es parecida a la normal, entonces ellos proponen utilizar la curva normal estándar, por lo que ahora se enfocan a estandarizar. Pero de pronto ellos dicen, ¿cómo puedo aproximar? Porque en el grupo A, B y C yo puedo calcular la desviación poblacional. Sin embargo, en el grupo D yo no tengo los valores. Entonces, ¿cómo puedo aproximarlo? Aquí es donde se les propone revisar el teorema del límite central y ellos, al comprender esta
utilidad del teorema del límite central, pues empiezan a aproximar la desviación estándar muestral. Esto les lleva a poder estandarizar los valores, utilizar la probabilidad y poder llegar a conclusiones. Y entonces, si bien no terminan de utilizar correctamente el área bajo la curva normal estándar, sí utilizan el concepto de valor estándar para poder llegar a una conclusión en el problema. Por tanto, la trayectoria de aprendizaje que se encuentra por medio de este ejercicio es que primero aplican los conceptos de combinatoria. Se observa ahí una dificultad en la distinción entre combinaciones, permutaciones y su utilidad. Posteriormente utilizan el concepto de probabilidad simple para cuantificar la posibilidad de obtención de muestra por un grupo. Determinaron después medias estadísticas poblacionales y muestrales. Por ahí la confusión o la dificultad es el uso de vocabulario entre parámetro, estadígrafo, etc. Grafican la distribución muestral. Ahí hay algunos estudiantes tuvieron una confusión entre datos poblacionales, muestrales y sus frecuencias. Se presenta el teorema del límite central. Parte de la dificultad es la interpretación de la simbología que usan los libros para representar el teorema. Después utilizan el teorema del límite central para estandarizar valores muestrales y por último usan la curva normal. Aquí hubo dificultad en la distinción entre la probabilidad puntual y la acumulada. Y pues las conclusiones de este trabajo es que el planteamiento que se utiliza del problema del coordinador pues presenta, parece ser un buen recurso para motivar y reforzar el aprendizaje del teorema del límite central, ya que promueve la integración de los diversos componentes de una manera progresiva, ¿no? A lo largo de las sesiones se observó cómo los estudiantes iban conectando los conceptos de combinatoria con probabilidad simple, pasando por las distribuciones de probabilidad, utilizando los conceptos de medias poblacionales y medias muestrales, discutiendo el papel de la desviación estándar muestral y poblacional y llegando hasta la estandarización de la curva de distribución muestral. Eso creo que es evidencia de este potencial. Además, se considera que el planteamiento se puede extender para generar una discusión respecto a los conceptos de variable paramétrica y no paramétrica. Esto se puede generar dando en ese grupo D, donde solamente se daban promedio y desviación, dando valores como la moda, por ejemplo, y la mediana. Esto podría hablar de las propiedades que tienen estas medidas estadísticas cuando se buscan distribuciones muestrales. Y por último, pues la discusión que se genera a lo largo de las sesiones es importante, es primordial, ya que esta permite contrastar ideas entre estudiantes y docente y elaborar propuestas completas de trabajo. Esta secuencia de actividades que se presenta, si bien fue el trabajo final de una estudiante, fue construida a lo largo de las sesiones gracias a estas discusiones y con las aportaciones de todos los compañeros. Les comparto aquí las referencias del trabajo y pues les agradezco mucho su atención. Les dejo mi contacto para colaborar siempre buscando este continuo proceso de investigación didáctica. De nuevo agradezco al IPN y agradezco a su unidad del CICATA por permitirme participar en este foro. Tengan bonito día. Hasta luego.